Un importante espejo donde se refleja el desarrollo de una sociedad es la actividad comercial entre las naciones. Tuve una tienda en mi pueblo, precioso lugar. Sin embargo, hay una notable diferencia entre un país donde esta actividad comercial se expresa en el predominio de las tienditas de la esquina a uno en donde los grandes centros y plazas comerciales las han desplazado. La apertura comercial trajo productos y costumbres que cambiaron la vida del país. Los McTríos son lo nuevo en McDonald's, deliciosos y con un precio mejor. Hay McTríos de McPollo y Quarter Pounder, hamburguesa con queso y Big Mac. Todos vienen con refresco y con papas, han llegado para siempre, sí señor. Y llegaron para quedarse. México es otro antes y después del 1 de enero de 1994. En esta fecha, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México, que este 2014 cumple 20 años. No, o sea, el beneficio más importante para México es que hoy tenemos un mercado de consumo con productos de mayor calidad, menor precio y mucho mayor variedad. En materia de creación de empleo, los sectores más exitosos han sido el electrónico. México es una potencia mundial de exportación de televisores, computadoras, tabletas, celulares, refrigeradores, todo eso puede seguir. El sector del automóvil, donde ha habido una explosión. La participación de México pasó de tener el 6.7% de lo que compraban los americanos a casi el 13.2%. Es decir, nuestro market share en el mercado de Estados Unidos se desplazó, se duplicó, y desplazamos a Canadá y a Japón como proveedores de productos no petroleros en Estados Unidos en estos 20 años. De 1994 a la fecha, el comercio entre México y Estados Unidos creció 492% y más de 550% con Canadá. Sin embargo, el Producto Interno Bruto ha registrado un aumento promedio de 2.9% en 20 años. El Tratado de Libre Comercio constituye el bloque comercial más grande del mundo, integrando una población de 450 millones de personas que producen mercancías y servicios con un valor de 17 billones de dólares. Para algunos analistas, este tratado dio a México la oportunidad de firmar más acuerdos comerciales con otras zonas del mundo. El mejor aliado de la diversificación ha sido el TLC. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, probablemente la más obvia, si uno puede vender en América del Norte, puede vender en otros mercados. Si uno es competitivo en Estados Unidos, es competitivo en terceros lugares. El segundo fenómeno, y es lo más importante, es que el TLC hizo a México relevante para otros mercados. Las negociaciones de México que mencionaron con Japón y en particular con la Unión Europea hubieran sido inimaginables sin el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cuando personas piensan en México dentro de un Telecán, piensan que en mano de obra barata. Yo diría que el producto de Telecán hoy es compartir tecnología, diseño y creatividad entre los tres países, y mexicanos son primeros en cada uno de esos ámbitos. Uno de los cambios más significativos que generó este tratado fue el de la recomposición de la frontera norte, donde la maquila y la industria automotriz detonaron la actividad económica. En el centro y por el barrio, en la colonia baila el chingiriringui. En el centro y por el barrio, en la colonia baila el chingiriringui. Chingiriringui, ringiriringui, 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 chingiriringui.
que la ventaja que tenemos nosotros es haber aprovechado NAFTA, pero fundamentado en el esquema del programa IMEX para atraer inversión de todos tipos, de todas las regiones, de todos los tamaños, y ahora afortunadamente también lo vemos, no solamente en una sola región del país, que fuera la región fronteriza, sino en la frontera y en el norte de México, que desde luego logísticamente tiene una ventaja muy clara, pero lo que le llamamos la segunda frontera, que son las ciudades que están al Monterrey, Saltillo, Chihuahua, Torreón, Hermosillo, y desde luego ahora el centro del país, que ha sido un crecimiento tremendo, principalmente por industria automotriz e industria aeroespacial. La transformación que ha tenido la plataforma de producción en México, de pasar de ser un país prácticamente que se producía para el mercado interno a un país en el cual, como ya lo hemos comentado, de lo que se produce, más del 80% se está, o alrededor del 80% se está exportando, con los beneficios en empleo, generación de tecnología y la derrama que se tiene para el resto de la economía. Por lo tanto, en lo que corresponde a la industria automotriz y concretamente al mercado automotor, la apertura comercial ha sido más que positiva. Ciertos sectores de la agricultura también han sido beneficiados con este tratado. Bueno, el sector agroalimentario es un fit natural entre nuestros dos países. Los molinos de Bimbo son los principales compradores del trigo canadiense. Yo soy un producto de NAFTA. Yo llegué al principio de las negociaciones, pero crecí en un mundo en Canadá en donde un mango, un aguacate, fue algo muy extraño para el consumidor canadiense. Gracias al Telecán y los avances en la logística, mis sobrinos, mis familiares en Canadá disfrutan en invierno las delicias de productos mexicanos en frutas y verduras, algo que no tuvimos cuando yo crecí. Hoy en día, si tú vas comes una lechuga en Estados Unidos, la probabilidad de que sea mexicana es 1/3. O sea, no es 1/3 de las lechugas importadas, es 1/3 de las lechugas de Estados Unidos. Si comes una berenjena en Estados Unidos, es 90% mexicana. No se diga aguacate y las calabazas y el chile y los pimientos morrones. México está alimentando a Estados Unidos en frutas y verduras como nunca lo habíamos hecho antes en nuestra historia. Sin embargo, otras áreas del campo mexicano han sido perjudicadas por la competencia con productos agrícolas extranjeros. ¿Qué importancia tiene el campo si de ahí solo salen 4 pesos de cada 100 que se producen en este país? Ninguna. En otros tiempos el campo aportaba el 50% de ese Producto Interno Bruto, o el 40 o el 30, era importante. Hoy el campo aporta el 4, a veces el 3.5, a veces el 4.5, pero por ahí va. Si allá nos lo venden más barato y producen en más volumen, ¿para qué vamos a producir maíz? Y digo maíz, podría decir frijol, y podría yo decir trigo, y podría yo decir arroz, o sea, los granos básicos. ¿Para qué producirlos si los podemos importar y más baratos? Ellos dicen, ha aumentado la exportación de agropecuarios, pero sobre todo agroindustriales. Una de las principales exportaciones que tenemos de México hacia los Estados Unidos son tequila y cerveza. ¿Sí? O sea, y por otro lado tenemos frutas, hortalizas y ganado bovino en pie. Eso se lleva prácticamente la totalidad de las exportaciones. Pero también aumentan las importaciones y nuestra balanza agroalimentaria es deficitaria. O sea, compramos más alimentos en el extranjero de lo que vendemos. No podemos descartar que hay un sector agropecuario productivo muy eficiente en algunos estados de la República, que son muy competitivos y que les ha ido muy bien con la globalidad. Pero hay otros que tal vez no puedan pensarse que algún día se van a poder integrar al mundo, pero sí están compitiendo. Este año, autoridades y empresarios buscan relanzar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual puede complementarse y dar más beneficios al sector comercial del país. Los 3 gobiernos
yo creo que ven las posibilidades de profundizar, de hacer una evaluación de lo que ha sido NAFTA 20 años y en su iniciativa de los 3 gobiernos de propiciar un relanzamiento o un lanzamiento de lo que le llamamos NAFTA 20. El reto es hacer una gran escalada de México, de sus empresas, de internacionalizarse dentro de la Unión Americana y dentro de Canadá. Yo creo que la relación manufacturera y logística de comercio, en el tema manufacturero, que es el que nosotros nos involucramos, entre México, Estados Unidos y Canadá, tiene muchísimos años por delante. Y hablando de México particularmente, en las ventajas competitivas que nosotros tenemos para seguir siendo el motor industrial de esta parte del continente, del norte de América, están aquí ahorita y van a estar aquí en los próximos 20, 30, 40 años. Otro de los sectores que darían un nuevo impulso al tratado comercial es la explotación de hidrocarburos, la cual convertiría a América del Norte en una región autosuficiente. Una reforma energética ambiciosa tendría un impacto en el sector energético importante, pero tendría un impacto todavía mucho mayor en el desarrollo industrial de México porque incorporaría valor agregado nacional en las exportaciones de México. Y yo creo que en materia de energía deberíamos haber sido a lo mejor un poco más ambiciosos hace 20 años y haber abierto el mercado de energía a la competencia. No a la inversión, pero muy prematuro hace 20 años, pero sí a la competencia. Superar obstáculos y perfeccionar los mecanismos de intercambio que permitan que se realice en términos de igualdad para los 3 países son los principales retos de este tratado. Entonces, yo creo que lo que hizo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en algunas regiones fue exacerbar los problemas que ya existían, ¿no? Y que desafortunadamente existen y que todavía tenemos que atender como un pendiente. Cuando dicen, oye, hay que profundizar el TLC o cambiarlo, lo que necesitamos es complementarlo con estas 3 ideas, ¿no? El cruce fronterizo, que implica inversión, infraestructura, procedimientos aduaneros, un esfuerzo en materia de transporte y un esfuerzo en materia de educación y tecnología. Lo que debe distinguir NAFTA en los próximos años es que nos encontramos hace 20 años, nuestras empresas, con muchos intermediarios estadounidenses. Los próximos años ofrece una oportunidad en donde productos mexicanos, sobre todo en agrícolas, pueden llegar a Canadá directo, beneficiando al productor mexicano y el consumidor canadiense. Yo creo que el rol de tener a alguien en el medio ya no es necesario. A 20 años de su inicio, el Tratado de Libre Comercio ofrece la perspectiva para México de ser un factor de crecimiento a través del impulso al comercio, si se logran superar otros problemas estructurales de nuestra economía que provocan descontento entre la sociedad mexicana.